9 de la mañana con 35 minutos y continuamos con esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día martes 8 de octubre del año 2024. Durante estas últimas jornadas hubo una suerte de cruce de palabras entre la expresidenta Michelle Bachelet y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a propósito de la situación que se vive en ese país. La exmandataria hizo una crítica, ¿no?, respecto del estado de la protección de los derechos humanos en El Salvador, en particular por la política de combate contra el crimen organizado que ha levantado Nayib Bukele y que, recordemos, ha generado mucho debate en la región en general. Nayib Bukele respondió señalando de que la expresidenta se preocupaba de los derechos humanos de los criminales. En fin, para abordar toda esta situación y, por supuesto, hablar de lo que está ocurriendo actualmente en El Salvador, tomamos contacto con la investigadora regional de Amnistía Internacional, Irene Cuellar, quien nos contesta precisamente a esta hora de la mañana desde ese país. Irene, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Manuel. Muchísimo gusto y gracias por la invitación. Sí, Claudio la saluda por acá, Claudio Medrano. Lo que pasa es que estamos haciendo un contacto por Zoom. En la pantalla de Zoom está el nombre de nuestro querido compañero Manuel Silva, que es el encargado de las plataformas audiovisuales. Irene, preguntarle en primer lugar respecto de este cruce de palabras. Vamos a partir por el hecho específico y luego vamos a ir desarrollando respecto de lo que está ocurriendo en El Salvador, pero en particular respecto de las críticas que realizó la expresidenta Michelle Bachelet y la respuesta que tuvo el presidente Nayib Bukele. ¿Qué podría decir? Bueno, básicamente es una reacción, la del presidente, bastante similar a la que vemos cuando cualquier persona o organización, incluso organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o los mecanismos especiales de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas, hacen algún señalamiento sobre las repercusiones que su modelo de seguridad está teniendo en materia de derechos humanos. La frase de que son personas o organizaciones que están a favor de la defensa de criminales es algo que venimos escuchando desde el inicio del régimen de excepción. A él y a su gobierno en general le gusta hablar mucho del resultado, pero no del método. Y creemos, como organizaciones de defensa, protección y promoción de derechos humanos, que hablar del método es importante. Uh-huh. Irene, cuéntanos cuál es el estado actual de lo que se vive en El Salvador en términos de derechos humanos, porque por lo menos hacia afuera el gobierno que encabeza el presidente Nayib Bukele ha levantado esta idea, ¿no?, de un modelo exitoso contra el crimen organizado y que obviamente siguiendo esa línea quienes están actualmente recluidos en estas prisiones especiales, ¿no?, que se construyeron para recibir a estas personas son todos criminales integrantes de estas bandas, pero hemos podido ver a través de diversos informes que no están así. ¿Cuál es la situación actual en El Salvador? La situación actual es de un grave deterioro en materia de derechos humanos. Nosotros lanzamos el año pasado un informe muy extenso sobre la situación general de derechos humanos en El Salvador. Y básicamente nos concentrábamos en dos temas. Uno, el tema de seguridad, donde uno de los hallazgos principales era precisamente la alta militarización en materia de seguridad pública y las consecuencias que estaba teniendo la implementación prolongada de un régimen de excepción que a la fecha ha sido renovado ya por más de 2 años, 2 años y medio creo yo que ya, sin ningún tipo de análisis, de debate adentro del Congreso, porque el Congreso está cooptado básicamente por el partido oficialista, lo cual pues no permite mayor debate. También hay un gobierno que no genera, o más bien incluso anuló
cualquier tipo de espacio de diálogo social con otro tipo de actores sociales. Entonces, bueno, las políticas, las medidas, no solo en materia de seguridad, sino en otras, se toman de manera unilateral. Otro de los temas que veíamos era la tendencia al cierre del espacio cívico, y eso implicaba, o implica más bien, una persecución y una estigmatización hacia medios independientes, periodistas, actores de la sociedad civil. Nos preocupa particularmente el uso del proceso penal como un instrumento de criminalización hacia voces disidentes. Es un escenario bastante complejo, diría yo, con muchas alarmas. Uh-huh. Irene, detrás del discurso, ¿no?, de Nayib Bukele y esta política, ¿no?, que ha implementado en El Salvador, está el mensaje de que todas estas acciones son necesarias en el fondo, que es la forma de poder combatir la situación que existía en El Salvador en términos de seguridad y de presencia de bandas relacionadas con el crimen organizado. ¿Qué se puede decir respecto de eso, ¿no?, de que supuestamente estar bajo estas condiciones es la única alternativa que existe contra el crimen? Yo creo que desde el inicio su gobierno siempre favoreció el análisis simple de este tipo de fenómenos que son mucho más complejos. Sin duda alguna, ha habido un cambio en el tema de la violencia, sobre todo en el tema de la violencia homicida. No reconocerlo sería adoptar la misma postura que adopta el gobierno cuando no quiere reconocer los señalamientos sobre los abusos y las graves violaciones sistemáticas. Eso es importante mencionarlo, no son casos aislados de detenciones arbitrarias o de casos sobre tortura en centros de detención o de desaparición forzada de corta duración. Son casos que van por miles. Hoy por hoy El Salvador ya lleva más de 81,000 personas detenidas de forma arbitraria, la mayoría, es decir, no ha habido ningún tipo de orden judicial o administrativa. Las personas son detenidas enredadas o en los cercos militares que el gobierno instala en determinadas zonas. El perfil de las personas detenidas también nos llama particularmente la atención. Son personas de escasos recursos, con baja educación, que viven en zonas que estaban controladas por las pandillas, estigmatizadas por la pobreza. Lo que nosotros hemos mencionado junto con otras organizaciones, tanto adentro de El Salvador como afuera, es que el régimen de excepción y la visión de seguridad que tiene el presidente Bukele es una que criminaliza la pobreza. No hay ningún tipo de medida dentro de su modelo, y este modelo lo pongo entre comillas porque en realidad lo que sabemos es la implementación del régimen de excepción, pero poco se habla de programas de reinserción o rehabilitación, o programas de prevención de la violencia, programas que incentiven el empleo o la inserción de jóvenes en espacios que les permitan ir también construyendo lo que en El Salvador, desde mucho antes de la llegada del presidente Bukele, ha sido el desmantelamiento del tejido social, que es básicamente también uno de los problemas que generó el que El Salvador fuese uno de los países más violentos a nivel de homicidios. Uh-huh.
Estamos conversando con Irene Cuéllar, investigadora regional de Amnistía Internacional, a propósito de la polémica respecto de materias de seguridad, derechos humanos, que ha salido a la luz también durante estos últimos días a propósito de un cruce de palabras entre la expresidenta Michelle Bachelet y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ahora, Irene, efectivamente esta visión simplista, ¿no?, de fenómenos tan complejos como en este caso puede ser la seguridad, muchas veces genera o hace sentido en un grupo importante de la población y hemos visto en la región en particular cómo este tema se ha ido tomando cada vez más las agendas, y acá en Chile en particular hace poco se dio a conocer una encuesta, que una de las que tiene mayor credibilidad en el país, que es la encuesta CEP, que aborda diferentes ámbitos, y uno de esos planteaba, esta que es una falsa dicotomía de todas formas, pero lo planteaba como pregunta respecto de si usted prefería mantener sus libertades, sea públicas o privadas, respecto de mayor seguridad, restringir libertades en pos de una mayor seguridad. Y un porcentaje importante de la población, más de un 80%, o no, casi un 80%, un 73%, dijo que prefería la opción de mayor seguridad por sobre mantener las libertades públicas o privadas. Y eso se ve en distintos países de la región, posturas muy similares. ¿A qué atribuye que se dé esa situación? Bueno, yo creo que el tema de seguridad ha sido un tema que ha ido ganando preocupación a nivel de la región. Nos sorprende como en los últimos años en países como Chile, por ejemplo, es ahora un tema de conversación. En Costa Rica también, uno de los países que había sido más seguros en la región centroamericana, y sin duda alguna es una aspiración válida de la población, pero como usted bien decía, el que los mandatarios pongan a decidir a sus ciudadanos entre un derecho y otro es una falsa dicotomía. Los estados están obligados a garantizar todos los derechos a toda la población. Yo creo que uno de los, digamos, a nivel de popularidad y de marketing, uno de los éxitos de Bukele ha sido precisamente instalar este discurso, y que aparentemente en El Salvador está dando resultados entre comillas positivos. De lo que no se habla, o de lo que se habla poco, porque hay que decir que el gobierno salvadoreño tiene una maquinaria de marketing, más bien de propaganda, muy bien aceitada, y no solamente adentro de El Salvador, sino hacia afuera. De lo que poco se habla son precisamente de las graves consecuencias de la adopción de este tipo de políticas. Estamos hablando que El Salvador tiene casi el 2% de su población privados de libertad, en situaciones que han creado una crisis humanitaria al interior de centros penales, donde las personas están muriendo básicamente por dos razones. Una, o por falta de atención médica adecuada, o otra por muertes violentas, donde claramente hay signos de tortura en los cuerpos de las personas que han fallecido. La respuesta del Estado ante estas graves violaciones de derechos humanos es simplemente negarlas, minimizarlas, no investigarlas, y eso básicamente uno podría pues asumir que están ocurriendo, al menos con el aval tácito de las más altas autoridades de parte del Estado. Eso es muy grave. Creo que hablar de un modelo de seguridad en el que no se considera que la justicia también no solamente es
juzgar al culpable, sino también proteger al inocente, es un modelo que no podemos considerar exitoso. Uh-huh. Las organizaciones de sociedad civil hablan que más o menos entre el 30 y 40% de las personas que han sido detenidas son inocentes, que no tienen ningún vínculo o no han tenido ningún vínculo con pandillas, no tienen antecedentes penales y muchas de ellas ya llevan 2 años en prisión, sin ser juzgadas ni haber sido encontradas culpables de ningún hecho delictivo más que de la presunción que pertenecen a un grupo criminal. Lo que se van a enfrentar estas personas probablemente a finales del próximo año, cuando empiecen los juicios, las audiencias, van a ser audiencias sumarias de más de 900 personas, sin la posibilidad de garantizar una defensa técnica individual. En una audiencia de 900 personas, ¿qué posibilidades va a tener el juez de individualizar actos? Muy pocos. Cuando la ex comisionada de derechos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, decía que en su intervención que en El Salvador no se estaba respetando o garantizando el debido proceso, es real. Tenemos incluso ahora datos de las organizaciones de sociedad civil en el que los jueces han otorgado medidas sustitutivas a la detención provisional a varias de las personas que están siendo juzgadas por la pertenencia o la supuesta pertenencia a pandillas. Justamente ayer salía la noticia que uno de los movimientos de víctimas hablaba de casi 20,000 órdenes de medidas sustitutivas que centros penales no estaba acatando. O sea, estamos hablando de un país en el que un custodio, un director de centro penal, no acata las órdenes emanadas de una sentencia judicial, de la persona que es la responsable de decidir el futuro de una persona que está siendo juzgada. Y no hay hoy por hoy en El Salvador no hay ninguna institución a la que las personas puedan recurrir para hacer valer sus derechos humanos, para por ejemplo, con estas cartas de libertad para hacer que se cumplan. La Procuraduría de Derechos Humanos, que es el Ombudsperson en El Salvador, tiene más de 2 años de no entrar a centros penales a realizar una de sus facultades que por ley le compete, que es la verificación de la situación de personas privadas de libertad. Las escenas que vemos de centros penales es simplemente de un centro penal, que es el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, uh-huh, que es básicamente la cárcel que Bukele inauguró en 2023 y en la cual dice él que es la más grande de Latinoamérica y donde están más o menos entre 18,000 y 20,000 personas recluidas. La gran mayoría, por no decir todos, son miembros de pandillas que ya habían sido detenidos y juzgados previos al régimen de excepción. Las imágenes que vemos son las imágenes que él quiere que veamos, para que todos, adentro y afuera de El Salvador, realmente tengamos esa imagen de que las personas que están siendo detenidas son pandilleros, todos. Y eso no es cierto. Uh-huh. Bueno, Irene, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Sabemos que allá en El Salvador además es muy temprano, así que doble agradecimiento y esperamos tenerla pronto porque obviamente vamos a seguir muy atentos a este tema. Que esté bien.
Muchísimas gracias. Solamente que no estoy en El Salvador, estoy en México, pero sí, es muy temprano. Sí, bueno, igual es temprano. Sí. Gracias, Irene. Sí. Un abrazo. Bueno, a ustedes, mucha suerte. Gracias. 9 de la mañana con 55 minutos y con esta conversación a propósito de la compleja situación